Tenía una pregunta. En el caso de que dice que Cristo, después de la cruz, fue consumada una obra. Pero mi pregunta es, ¿esa obra ya es consumada en mí? ¿O hay un proceso? Ok, una pregunta que seguramente vamos a encontrar una buena respuesta enseguida. A ver. Yo diría que hay una diferencia en lo que Cristo ha consumado por medio de su propia obra, por medio de su encarnación, su vida, su obediencia al Padre, cómo Él venció al mal, a todas las tentaciones, la debilidad de vivir como hombre, el rechazo de su pueblo, la muerte de la cruz, la sepultura, resurrección, todo eso. Cristo consumió su obra y su obra es todo lo que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios, para experimentar. Él hizo absolutamente todo lo necesario, todo lo necesario para que nosotros pudiéramos seguirlo y experimentar la salvación. Pero Cristo no hace 2000 años consumó la obra interna de nuestro corazón. Nosotros tenemos que recibir a Él, tenemos que experimentar su poder, su obra en nosotros, tenemos que someternos a lo que Él está haciendo en nosotros. Tenemos que dejar que Él haga en nosotros esa obediencia. Primero, el nacimiento de su propia vida en nosotros, su obediencia, su cruz también. La Biblia habla de, Pablo, un apóstol, decía que él estaba muriendo todos los días. Él decía que él estaba llevando la muerte de Cristo todos los días para que la vida de Cristo pudiera manifestarse a través de él. Él dijo que yo no he alcanzado, sino prosigo adelante hacia la meta. Entonces creo que queda claro, aunque yo sé que es una idea muy atractiva, decir que lo que Cristo consumó hace 2000 años, instantáneamente me hizo perfecto. Pero lo que Cristo consumó hace 2000 años era absolutamente todo lo necesario para abrir un camino, para dar. Él hizo muchas cosas. Él se presentó como sacrificio por el pecado. Él hizo una manera de perdonar los pecados pasados. Él abrió un camino para que yo pudiera acercarme a Dios. Cristo también me dio una medida de su propio espíritu para que yo pudiera seguirle en el mismo camino, experimentando su poder, su gracia, su enseñanza, su luz, su justicia, formándose en mí. Pero decir que todo eso fue logrado antes de que yo naciera, sin recibir con mansedumbre su palabra implantada, sin ofrecerle una buena tierra en la que Él puede obrar. Para mí, y creo que, y también en la Biblia no realmente tiene mucho sentido, aunque entiendo que es una idea muy común y muy atractiva. Cristo hizo todo que Él pudo haber hecho para ayudarnos en nuestra condición caída. No queda nada que Él todavía tenga que hacer. Pero nosotros ahora tenemos que dejar que Él haga en nosotros lo que Él ya ha hecho en su cuerpo,
en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y así es como nosotros lo seguimos y experimentamos esa obra por medio de la renovación, la regeneración, la redención, la transformación, la santificación, todas esas palabras. Si decimos que Cristo lo hizo todo ya hace 2000 años, entonces todas esas palabras no tienen ninguna relevancia para los creyentes de hoy. Pero esas palabras se encuentran en cada página del Nuevo Testamento con muchas advertencias, muchas amonestaciones, muchas lamentaciones de los apóstoles diciendo que ustedes, los creyentes, naufragaron en cuanto a la fe o se desviaron de la fe o están haciendo nula la obra de gracia o están creyendo en vano. Todas esas cosas no tendrían ningún sentido si todos nosotros automáticamente e instantáneamente experimentaran la obra consumada de Cristo en nosotros. ¿Me explico? Instantáneamente. Si quieres agregar Nada que agregar para dar paso a más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacer? Los que estamos aquí. Juan Carlos, por favor. Bueno, hace un momento el pastor Arnold comentaba acerca de, y lo que leíamos en primera de Juan 1, 8 y 9, que dice que si decimos que no hemos pecado, pues no estamos hablando con verdad y somos mentirosos. En Colosenses habla acerca de que aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, el Señor perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo se relaciona ese perdonar de todos nuestros pecados con los pecados de que habla Juan respecto a que si decimos que no tenemos pecado, pues estamos viviendo en una mentira? Pero con Colosenses dice, bueno, Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, para a lo mejor alguien que pueda pensar y decir, bueno, pues si ya nos perdonó nuestros pecados, entonces, ¿cómo es que Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, pues entonces estamos viviendo en una mentira, ¿no? ¿Cómo relacionar esos dos pasajes? Ok, bueno, creo que necesitamos entender la diferencia entre perdonar pecados, ¿ok? Y experimentar el hecho que quiere llevarnos a que estemos muertos al pecado. Son dos cosas distintas, ¿ok? El Señor perdonó nuestros pecados. De hecho, Pablo usa la expresión en Romanos 3, nuestros pecados pasados. Él los perdonó, ¿ok? Pero el hecho que el Señor haya perdonado nuestros pecados no significa que el pecado como tal haya sido eliminado de nuestro corazón, ¿ok? De hecho, de eso trata la obra de la cruz, de la eliminación en nosotros de una naturaleza que es contraria al Señor, ¿ok? Tratar de poner un ejemplo, a ver si... Vamos a decir que tenemos a un homicida, ¿ok? Y ese homicida va delante del juez, merece que sea condenado, ¿ok? Y entonces cuando llega delante del juez, el juez decide perdonarlo, ¿ok? Decide perdonarlo, no condenarlo. Y ese homicida sale. ¿Quién entró a esa sala? Un homicida, ¿ok? Con una carga que iba sobre él para ser juzgado, pero encontró un juez que lo perdonó. ¿Quién salió de esa sala? Salió un homicida perdonado, pero sigue siendo un homicida, ¿ok? O sea, el hecho que el Señor perdone nuestros pecados, ¿ok? No implica que automáticamente el pecado desapareció instantáneamente o la maldad desapareció instantáneamente del corazón de los hombres.
Por eso es la obra de limpieza y de purificación que el Señor lleva a cabo en nuestros corazones, o la circuncisión que el Señor lleva a cabo en nuestros corazones, o el bautismo en el Espíritu Santo y fuego que el Señor lleva a cabo en nuestros corazones, con su aventador en su mano, dice, para limpiar su era. Creo que muchas veces la confusión llega porque nosotros tenemos como la tendencia de pensar, cuando pensamos en la circuncisión, pensamos como en un acto que se lleva así a cabo. O cuando pensamos en el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como que fuera un acto que se lleva así a cabo. ¿Okay? Y no estamos identificando que todo esto es un proceso que el Señor lleva a cabo en nosotros en la medida que nos volvemos a Él, en la medida que nos rendimos a Él, ¿okay? En la medida que nos estamos entregando a Él. ¿Okay? Algo en nosotros está muriendo y algo en nosotros está levantándose. Por eso ellos veían y decían, es que sí puedo testificar que las tinieblas van pasando en esos corazones, pero también puedo testificar que la luz verdadera ya está alumbrando en esos corazones. ¿Okay? Pero nunca la idea de los apóstoles fue, ni en su propia experiencia, ni en lo que ellos vieron en otros, que todo eso fuera como un acto instantáneo y automático. Y es, digamos, la idea que se tiene del Evangelio. Hoy es muy abundante esa idea, que todo fue hecho como de una manera instantánea y automática. Y lo que contradice eso realmente es el fruto que estamos dando. O sea, la escasez de transformación en los corazones es lo que evidencia que tal idea es falsa. ¿Okay? Porque si fuera verdadera, entonces el fruto que estuviésemos viendo sería un fruto del Espíritu abundante y pleno, pero ese no es el fruto que estamos viendo, porque esa idea no es sostenible realmente. No sé, amigo, si quieras. No, perfecto. Ok, perfecto. ¿Alguien más ya se animó con otra pregunta? No se animan. Yo tengo una en lo que a ver si alguien se anima. Hace un rato el pastor Jason hablaba de justamente que no somos caballos, no somos burros, no somos gatos. Bueno, algunos de repente, el segundo que mencioné, pareciera que somos, pero bueno. Y mencionaba usted, pastor, que aún los niños chiquitos reconocen esas dos naturalezas, dos voces. Solo para no crear confusión, entonces esas dos naturalezas o esas dos voces no es exclusivo, o esa naturaleza de Dios hablando a nuestra vida no es exclusiva de los creyentes en Cristo. Es todo el ser humano, tiene esas dos naturalezas. Yo diría que por lo menos Dios está sembrando su semilla a todos los seres humanos, porque eso es lo que vemos en la parábola del sembrador, que Él está tirando semillas por todas partes. No estoy diciendo que todas las personas reciban la semilla o que la semilla brote en todas esas personas, pero Dios quiere llamarnos a través de una experiencia de su semilla. Y eso muchas veces se puede sentir cuando todavía somos muy pequeños. Dios no está solamente tratando de salvar a los adultos. Dios está tratando de tocar los corazones, las conciencias de los niños. Y eso es, para los padres por lo menos, obviamente vemos en nuestros hijos manifestaciones de esa naturaleza caída, el egoísmo y todo eso, las quejas y todo, pero también a veces podemos ver que algo diferente está, manifestándose en sus pequeños corazones. No creo que esa otra naturaleza provenga de la carne caída, tampoco creo que viene de Satanás. Entonces, me parece que hay muchos versículos, como el versículo que Arnold mencionó, que la gracia de Dios se manifieste a todos los hombres,
No sé exactamente cuándo los niños empiezan a experimentarlo. También dice que Cristo alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. También hay un versículo en Romanos que se lee un poquito más literalmente en la versión que yo tengo aquí que en la Reina Valera, aunque normalmente prefiero la Reina Valera, pero en este versículo es Romanos 1, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. No, otra vez, no pretendo entender exactamente cómo Él lo hace, pero puedo decir que cuando yo era pequeño, sentí algo puro, algo justo, testificando en mí cosas que eran contrarias a lo que estaba viviendo y aprendiendo de mis propios padres. Y ese algo, yo creo firmemente, por varios versículos, viene de un Dios que está sembrando, tirando semillas por todos lados. Entonces, no estoy diciendo que los incrédulos reciban la semilla y experimenten el nacimiento y crecimiento de esa vida. No. Muchas personas tristemente rechazan, la gran mayoría tristemente, dejan que los pájaros vengan y ya. Pero hay algunos niños que creo que incluso a una edad muy temprana le ofrecen a la semilla de Dios una medida de cabida en sus corazones y empiezan a experimentar ese testimonio en su corazón que dice, no, lo que yo veo en mi cultura, aunque es totalmente normal, algo no se siente bien. No estoy de acuerdo, algo en mí me da miedo de eso no me parece bien y creo que es obra de Dios. No es toda la información acerca de la Biblia, obviamente, pero algo llamándonos a entregarnos a ese Espíritu Santo y puro que está tratando de llevarnos a Jesucristo. Y creo que eso se puede sentir y puede comenzar incluso con los chiquitos. ¿Quieren agregar? Última oportunidad, una pregunta más. Vicente, Juan Carlos, sí, pues como nadie se anima, vamos a aprovechar. Ayer le hacía una pregunta al pastor Arnold y bueno, no sé si a lo mejor, bueno, a mí me quedó claro, pero pues me gustaría que a lo mejor lo externara con todos respecto a la importancia de la oración por los incrédulos. Y, o sea, ¿qué tanto es importante hacerlo? ¿O es directo ir con la palabra y anunciarles, ¿no?, la salvación? Porque, bueno, muchos decimos, ok, hay que orar por la gente que no conoce del Señor, pero ¿hasta qué punto es importante eso? Y con respecto a directamente hablarles acerca de Cristo. Bueno, sí, con respecto a esa idea, yo le comentaba que primero el deseo y la intención o la voluntad de salvar a todos los hombres no es nuestra, es del Señor. ¿Ok? El que quiere salvar a todos los hombres es el Señor. El que no quiere que ninguno perezca es el Señor. El que ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres es el Señor. Entonces, recuerdo que te decía que, bueno, que no veo en la Escritura o no he visto, no quiere decir que no esté, pero yo no he visto, ¿cierto? Quizás a los apóstoles orando de una manera
consistente porque los que no conocieran al Señor lo conocieran. Lo que sí veía en ellos era esa pasión o deseo que la misma semilla estaba levantando en ellos por anunciarles el Evangelio, por compartirles acerca de la verdad. ¿Ok? Ahora, también entiendo que el compartir acerca de la verdad no es algo como que uno lo impone externamente, tengo que ir a compartir o tienes que ir a hacer tal cosa. O sea, creo que está claro que Dios opera desde dentro hacia afuera, no es a la inversa. Entonces, Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, pero no era que tuviera detrás, no sé, unos policías que estaban obligándolo a que lo hicieran. Había un fuego en el interior de él y eso para él era imposible, no compartir el Evangelio a otros. Entonces, creo que nosotros como creyentes estamos realmente motivados por el Señor para que esta verdad del Señor, ¿cuál verdad? La que está tomando lugar en nosotros, poderla compartir a otros, poderla anunciar a otros, ¿ok? Y también compartíamos que una vez más el Señor tiene su testigo, ¿ok? Es su testigo interno. Ese testigo fiel y verdadero, lo que ahorita Jason compartía, que no tiene límites. Dios le testifica a todos en esta tierra. Pero tampoco podemos ignorar que nosotros, ¿ok? Si somos testigos del Señor, entonces también estamos para testificar de Él a otros. Por eso ahí la Escritura dice, porque serás testigo suyo, dice, a todos los hombres. Entonces, tiene que ver más con eso, con que esa verdad que está tomando lugar en nosotros realmente la podamos compartir a otros, la podamos ministrar a otros, porque lo que estamos ministrando es una realidad, es una verdad que está tomando lugar o que se está encarnando en nuestros corazones. ¿Ok? Eso es lo que veo, no sé, amigos, si quieran. Bueno, solo decir una cosita es, aunque suene un poquito raro, una de las cosas más amables o las manifestaciones más grandes de amor que podemos hacer para otras personas, las personas que nos rodean, es crecer nosotros en la vida de Cristo. Si realmente amamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, entonces es muchísimo más impactante no solamente presentarles palabras ciertas acerca de un Cristo más o menos desconocido, sino experimentar a Cristo formado aquí en nuestro corazón, rendirnos, entregarnos totalmente a la obra de Cristo para que absolutamente todo lo que hagamos, todas nuestras palabras, actos, motivaciones, todo tiene esa fragancia del conocimiento de Cristo en todo lo que hacemos con ellos. Y eso es como, bueno, muchas veces es un evangelización más fuerte, más efectiva que lo que podemos hacer con nuestras palabras. Y aunque a veces la gente dice, no, eso es egoísta, pensar en mi propio crecimiento. Amigos, es por medio de crecer en la vida de Cristo que yo tengo la capacidad de ofrecerle a alguien más algo que no soy yo. ¿Me explico? Así es. Bueno, hay un versículo que dice que no hay mayor amor que poner nuestra vida, pero eso es cierto en quizás 2 o 3 maneras. El mayor amor que yo puedo mostrarle a mi vecino, a mi hijo, es literalmente poner mi vida a los pies de Cristo para que Él pueda llenarme. Hay un versículo donde, bueno, creo que puedo citarlo más o menos. Cristo dice que la muerte obra en mí para que la vida obre en ustedes.
Y así es realmente cómo podemos ayudar o evangelizar, me cuesta decir esa palabra, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Dejar que esa muerte obre en nosotros para que lo que está reinando en nosotros sea la vida de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, algo que ellos pueden sentir que es diferente que lo que sale naturalmente de mi carne. O ideas que he aprendido de un libro acerca del cristianismo. Solo para decir esto, ahora que te escuchaba, Jason, ¿cómo puede ser a veces de contradictorio que podamos estar compartiéndole a las personas las palabras de la Biblia, pero el olor que está saliendo de nosotros es totalmente contrario? Entonces, creo que esa es la mejor manera, realmente. Una pregunta, ya que hablaba de compartir y evangelizar a nuestros seres queridos, ¿es necesario, ya que compartimos de la palabra, que ellos hagan la declaración de fe o no? Esa es mi pregunta. O sea, hay algo que se conoce comúnmente como la oración de fe. Señor, te recibo como mi Salvador, por lo que Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, exactamente. Entonces, ella lo que pregunta es si nosotros le predicamos a nuestros familiares, le hablamos de la palabra, si es necesario ponerlos a hacer a ellos a que repitan esa oración de fe. Gracias. Sí. Jesse. Bueno, yo diría que nuestras palabras tienen poca relevancia delante de Dios. Dios siempre está viendo nuestros corazones, se está relacionando con nuestro corazón. Muchas veces nuestras palabras ni siquiera reflejan lo que está pasando en nuestro corazón. Y a veces cuando estamos tratando de decir lo que está pasando en nuestro corazón, ni siquiera podemos expresarlo. Entonces, gracias a Dios, tenemos un Dios que ve lo que está sucediendo aquí. Y Él está viendo, como hemos estado diciendo todo este fin de semana, Él está buscando no una teología perfecta, una declaración audible. Él está buscando cabida. Y si seguimos hablando con nuestros niños, porque Jesse y yo siempre estamos haciéndolo con nuestros niños, acerca de cómo relacionarse con Dios en el corazón, todos los días, qué tan importante es vivir delante de Él. Entender que Él siempre está viendo nuestros pensamientos, los deseos, las intenciones, detrás de todas nuestras acciones. Si estamos hablando de una relación que tenemos con Dios en la que Él ve absolutamente todo, entonces creo que no es absolutamente necesario que hagamos que o obliguemos que nuestros hijos digan algo o hagan algo específico. Lo importante es que los animemos a seguir entregándole al Señor cada vez más cabida, honestamente, sinceramente, humildemente, entregando sus corazones a Él. Y vamos a ver en sus vidas, en sus palabras, en sus acciones que algo ha cambiado. Y muchas veces después de hacer una declaración así de fe con nuestras palabras, tristemente vemos que nada ha cambiado en su vida, en sus palabras, en sus acciones, en sus metas. Pero sí podemos ver y no tenemos que dudar si la obra de Dios está realizándose en sus corazones. Eso es algo que se manifiesta externamente. También diría que efectivamente las palabras cuando
brotan de nosotros mismos. O sea, cuando nos tienen a nosotros mismos como fuente, son totalmente irrelevantes para el Señor. Sí, Pablo dijo allí, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué implica ese creer para justicia? Y con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué significa ese confesar para salvación? Pedro dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, es interesante porque siempre pensé que cuando Pedro decía, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, era que yo tenía que repetir exactamente lo que estaba escrito en la Biblia. Y según mi entendimiento, eso era hablar conforme a las palabras de Dios. Pero las palabras de Dios no son una letra muerta. Las palabras de Dios son vida y son espíritu. Entonces, hablar conforme a las palabras de Dios no es hablar repitiendo exactamente lo que está escrito en la Biblia. Es hablar en el espíritu de Dios. Es hablar en la misma naturaleza de esas palabras, en el carácter que encierran esas palabras. Entonces, sí, tiene que ver con eso. O sea, no son repetir oraciones o cosas, no. Es que realmente eso se produzca en el corazón, porque de lo que abunda en el corazón es de lo que la boca realmente va a testificar. Buenas noches. Yo tengo una duda que lo que me ha pasado últimamente, que he encontrado personas, he conocido personas en el momento, y en el momento me pongo a platicar con ellas, pero en ese momento me empiezan a contar su pesar, su lamento. Entonces es ahí donde no he podido actuar como, pues a lo mejor como Dios quiere. Simplemente le digo, pues, habla con Dios, enciérrate en tu cuarto y haz tu oración, pero esa oración que sea de corazón, no de oración, porque las personas que me he encontrado, pues, son católicas, bueno, más católicas, y están más arraigadas a una figura, ¿no? Entonces, es ahí donde yo me he quedado así como que me faltó más tiempo para ella, pero en ese ratito, ¿cómo puedo hacer para que ellas puedan no sentir, sino palpar lo que yo quiero decirles, ¿no? Y es ahí donde yo me quedo así como, me tengo que bajar del transporte aquí. Y es lo que yo quiero, que me ayuden a cómo poder, en ese momento, a mejor de 10 minutos, 15, cómo dar una palabra así como certera. He pensado muchas cosas en hacer tarjetitas y dárselas para decirle, mira, si tienes motivo de oración, pues háblame y nos ponemos en oración por ti. Porque sí han sido personas que en el momento las conozco y me han contado cosas así que yo me quedo sorprendida de tanto sufrimiento que traen en el alma. Y es lo que a mí me ha venido pensando en mi cabeza. Y yo digo, Dios, pues yo hago oración por ellos, ¿no? Porque decíamos, hacemos oración por la familia, pero yo hago oración por esas personas que he encontrado en mi vida. Que siento su dolor, o sea, siento lo que ellas están palpando en ese momento. Entonces, no sé cómo, la verdad no lo sé y quiero que pues ustedes me puedan dar un consejo de cómo hacerlo, porque últimamente me ha pasado mucho. Bueno, sinceramente no te podría decir qué decir exactamente, como dice, en esos 10 minutos que puedas tener, porque volvemos a lo mismo, es que no creo que sea como un catálogo que tengamos, ¿cierto? Escrito y bueno, si sale así el punto 1 y si sale así el punto 4. Yo creo que tiene que ver con lo que Jason acabó de comentar ahorita. O sea, ¿cuál es la mejor manera que nosotros tenemos para ayudar a los demás?
la mejor manera es que podamos ofrecerle la medida del Señor que tenemos. No hay otra manera. Porque si no damos la medida del Señor o el don de Dios que está siendo real, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar lo de nosotros. Y lo de nosotros, pues, no tiene ningún valor. ¿Ok? Entonces, yo creo que la mejor manera es esa, de que realmente cada día estemos volviéndonos al Señor, entregándonos al Señor para que Él vaya tomando lugar en nosotros, vida en nosotros, gobierno en nosotros, para que todo lo suyo, su amor o su justicia, su sabiduría se vayan formando en nuestro corazón. Y en cualquier momento de nuestra vida, ¿ok? Dios pueda, no es que sea algo nuestro, o sea, Dios pueda manifestar o manifestarse a través de nosotros. Dios pueda ministrar a través de nosotros. Creo que esa sería la manera. O sea, siempre me pongo a pensar, y creo que lo dijimos la primera noche, cuando el Señor entró a casa de Zaqueo, la Escritura no nos da una evidencia que el Señor le dio todo un edicto a Zaqueo. ¿Okay? Pero creo que fue tanta la administración del Señor, fue tanta la presencia, solo la presencia del Señor delante de él, que empezó a producir unas cosas en el corazón de este hombre impresionantes. O el ejemplo que Jason tocó con Pedro. Cuando el Señor estaba allí y Pedro le dio, dice que cayó rendido a sus pies. Le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero leemos y no hay un discurso del Señor para Pedro. ¿Okay? Entonces, que sea el olor, que sea la fragancia de Cristo la que se levante en nosotros y que esa fragancia pueda ministrar a otras personas. Yo creo que solamente por el Espíritu podemos tener las palabras, pero que sean más allá de palabras correctas, sean una palabra que vaya cargada realmente de esa unción o de ese poder o de esa administración o de ese amor o de esa sabiduría o de esa misericordia, no sé, de algo del Señor para esa persona. Pero sinceramente no te podría decir tal palabra o tal otra, no encontraría. Sí, y creo que es, bueno, una cosita que quizás pueda decir es que creo que una de las cosas que yo siempre trato de hacer, porque no conozco una manera mejor para ayudar a la gente, es animarlos a interactuar o relacionarse con el Señor en su corazón. Eso es lo que ellos realmente necesitan, más que una solución de un problema externo. De hecho, sentir o experimentar algo del poder de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, la verdad de Dios aquí, muchas veces es 1000 veces mejor que una situación o una dificultad resuelta. Entonces, cuando alguien, no sé, se me acerca para hablar de situaciones difíciles, no tengo idea cómo hablar o cómo no sé, darles consejos. Pero lo que sí sé es que si ellos están dispuestos a llevar estas dificultades, estos problemas al Señor, para conversar con Él en sus corazones, para entregar la situación a los pies de Cristo, a derramar sus lágrimas delante del Señor. Eso es como iniciar una relación en el corazón que es 1000 veces más real que muchas de las relaciones que la gente tiene con Dios. Y así el Señor otra vez encuentra en nosotros algo que quiere conocerlo, algo que quiere experimentarlo, algo que quiere que saber si Él es más real de lo que he experimentado en el pasado.
Y si vivimos así, si comenzamos a volvernos a Él, no solamente para resolver nuestros problemas, sino para encontrar alguien que es más grande de mi problema, que es más real que mi problema. Eso es lo que yo hice, bueno, por un tiempo, solo para compartir eso. Yo por años estaba teniendo ataques de ansiedad, por meses y años, cuando era niño, bueno, honestamente, más recientemente también. Pero el punto es que a veces cuando yo estoy luchando con eso, yo podría buscar un montón de diferentes tipos de ayuda, pero lo que siento en el fondo de mi corazón es que yo necesito algo más fuerte que mi propia mente. Yo necesito encontrarme con algo más real que mis propios pensamientos. Yo necesito encontrar a un Dios que pueda ser más real que todas las cosas que me están causando este sentido de pánico. Y así, amigos, a veces he tenido que darle a Dios las gracias por haberme permitido sufrir así, porque de esa manera he encontrado cada vez más a alguien que realmente es más grande, más poderoso que mi propia mente, que mi propio dolor, que mi propia confusión, que mi propia ansiedad. Y de esta manera todas las pruebas, todas las angustias, las confusiones, todas esas cosas pueden ser como herramientas en la mano de Dios para atraernos a Él. Entonces, a veces eso es parte de lo que yo le digo a la gente cuando tienen problemas, confusiones, angustias, dificultades, pruebas, dolores, todo eso. Dios puede utilizar esas cosas en los corazones de las personas que están dispuestas a acercarse a Él.